Nosotros Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y José Angulo, abogado laboralista. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Comencemos por cuál es la situación del empleo en el Perú. En este año, ¿ha crecido, ha disminuido? ¿Tenemos más empleo formal? ¿Seguimos siendo un país mayoritariamente de empleo informal? ¿Cuál es la situación? Bueno, si me permiten. El empleo ha tenido dos grandes movidas, por así decirlo. Una en donde se ha precarizado, porque ha habido una reducción del empleo formal para bastantes personas. Estamos hablando de un grupo fuerte o un bloque que casi ha sido el mismo que se ha logrado formalizar, pero formalizar por otros tipos de programas. Desde el año pasado ha iniciado un programa del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL, más que nada, que se llama Formaliza Perú. Ese es un programa que está buscando a través de inspecciones, y unas inspecciones muy rápidas, que yo creo que ahí tiene bastante campo para mejorar, pero aún así ya ha iniciado este programa, en el cual lo que se busca es ver a la mayoría de empresas que contratan muchos locadores de servicios y ver si estos locadores realmente son trabajadores subordinados o son trabajadores de cuarta categoría. Entonces lo que se ha logrado durante este corto tiempo es tratar de formalizar bastante personal de que eran locadores de servicio a ser como trabajadores de planilla. Pero trabajadores de planta, claro, pero usted dice que esto que ha pasado por un lado se ha perdido por otro lado. ¿Por qué? ¿Y en qué cifras, de qué porcentajes? La misma cantidad ha sido formalizada y la misma cantidad ha salido de la formalidad para informalizarse, digamos. Así es, y ahí bastante tiene que ver mucho en el aspecto de la informalidad, ¿no? No se ha logrado llegar a los objetivos que se han trazado para poder formalizar de una manera correcta lo que es el empleo. La formalización sigue siendo un grave problema, ¿no? ENAJO lo ha dejado como en 70% de informalidad, la mayoría o cómo va el empleo, ¿no? Teniendo solo casi un 30% de empleo formal, es casi imposible poder llegar a estándares correctos y decentes, como lo señala la OIT, para que todo el mundo pueda lograr este trabajo correcto y decente de todos los derechos. Estamos hablando, ¿no?, de casi 26.000 personas las que han salido de empleos, digamos, formales. Y es más o menos la misma cantidad que han entrado. Pero ¿por qué ha sucedido eso? Bueno, la impresión que yo tengo es que cuando arrancó el comienzo, el gobierno de PPK hizo su anuncio fabuloso de la reducción de la informalidad, para arriba y para abajo. Pero al mismo tiempo se produjo una desaceleración económica, se produjo una reducción del gasto fiscal y la economía se desaceleró, y con ello el empleo informal creció. ¿Qué vino después? Llegó Vizcarra. Vizcarra ha puesto la economía en hiperpiloto automático, se dedicó al flanco político, demolió al fujimorismo, que le tomó tiempo y le tomó esfuerzo, y el lado económico sigue básicamente en una inercia. Sacrificado, digamos. Es como que está a la deriva, ¿no es cierto? O sea, inercia, ahí va como va, pero siempre, para mi sorpresa, favoreciendo a las empresas. A mí me resulta impresionante que en el Congreso se apruebe el presupuesto de la República, con todo el drama, el déficit fiscal que no debe aumentar, y a los 9 días, el 9 de diciembre, solicitan de urgencia una prórroga de exoneraciones fiscales. Entonces, lo que hay por el lado de la economía es un absoluto desinterés de cómo marcha. No hay ninguna medida proactiva, sustantiva que se conozca. Los anuncios de los millones de inversión son los anuncios de toda la vida. Y la consecuencia que tenemos es que el nivel de formalidad, el nivel de informalidad está intacto desde el 2016. No hay nada sustantivo que haya ocurrido. Todo está tan mal como antes o todo está tan bien como antes, depende de quién lo quiere mirar. Bien, ¿esas serían para usted también las causas de lo que ha pasado ahora? Es decir, sí, en parte, pero aquí yo creo que sería importante resaltar unos ciertos puntos, ¿no? Es decir, si vemos la comparación entre PPK y Vizcarra, yo diría que el hecho más importante que ha resonado en los últimos meses fue el tema de la formalización a raíz de la productividad. Ha planteado el plan de productividad, el cual traía muchas reformas, y los cuales ha sido un gran debate y un gran problema también para él, ¿no? Que
en un principio él quería hacer un cambio drástico y que creo que ha retrocedido un poco por la impopularidad que le dio él mismo y que ahora lo ha dejado dentro del MEF para que tome algunas decisiones y en el Consejo Nacional de Trabajo, el mismo que también ya dejó de funcionar hace una semana y media, ha paralizado porque no han llegado a acuerdos. Pero sin embargo se ve que ha querido hacer ciertos cambios, pero estos cambios le ha causado también un cambio de ministro de Trabajo que no estaba haciendo las cosas mal, y ha entrado Silvia Cáceres, que también el primer cambio que hizo, y acá yo discrepo un poco con lo que ha dicho el señor, porque decía que era mayoritariamente empresa, lo que hizo fue darle mayores ventajas a los sindicatos en temas de licencias sindicales. Ha sido lo primero que llegó, es decir, fue como que, bueno, empresas, tomen ustedes, ¿no? Lo cual después ya no ha sacado alguna norma fuerte o importante, excepto el de fraccionamiento de vacaciones, que ya es algo que ya venía, como decían, en piloto automático. Entonces se puede ver que cambios se quieren hacer, pero la mano dura de decir, bueno, hagamos el cambio, yo creo que no existe. Porque... Ya, pero la mano dura de hacer cambios, ¿en qué sentido? Porque el mundo empresarial dice y reclama que en el Perú el costo laboral es muy alto. Es decir, del sueldo que le paga uno a un trabajador, ¿cuál es el costo laboral? ¿Qué porcentaje más hay que agregar de derechos sociales y demás? Sí, el plan de productividad lo ha dejado muy claro que las dos puntos más grandes del sobrecosto es la reposición del trabajador, es decir, la estabilidad laboral absoluta, que no pasa por un cambio ministerial ni por el Ejecutivo, es una decisión que fue creada por jurisprudencia constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, y cambiar ello implicaría que el Tribunal cambie su forma de pensar o un tema de reforma constitucional. Entonces, por ahí no es el cambio. El segundo era el tema de los contratos modales, es decir, los contratos a plazo fijo, que decía que creaba mayor informalidad que los contratos estables y permanentes. Y también es un tema que se va a revisar de acuerdo al plan de productividad. Pero lo tratan de ver de una manera general, ¿no? Que la causa o el efecto sea el problema. Pero la causa es otra. La causa es la falta de conocimiento de cuándo utilizar correctamente esos contratos, la automatización de los mismos. Son cosas que podría hacer el Ministerio de Trabajo con un decreto de Supremo. Sí, pero el problema es que se pretende resolver el asunto de los costos sin incluir elementos que pueden ser determinantes. Es decir, por ejemplo, en el Perú, y eso es un tema que deberíamos tratar en algún momento, el crédito es uno de los más caros del mundo. El dinero en el Perú es de los más caros del mundo, a menos que seas un privilegiado que tenga acceso a los fondos de las AFP, ¿no es cierto? ¿No? O sea, un pequeño empresario, ¿cuánto paga de promedio de tasas de interés? 30, 40, 50% de tasas de interés, ¿no? Mientras algunos privilegiados obtienen tasas de 5% con los fondos de las AFP. Entonces, uno es el problema del acceso al crédito, que para los empresarios es carísimo, y lo otro es el sistema tributario. ¿No es cierto? Hay un tema con el sistema tributario. Convertirte en formal, ¿no es cierto? Tiene un costo muy alto. Sí, y esas trabas, exactamente las que señalas, pero son trabas para llegar a puntos que también son problemas que los que señalas. Por ejemplo, el MIPE laboral tiene el fondo de crédito MIPE laboral y también tiene el tema de MIPE tributario, con regímenes como el RUS y como el MIPE también tributario, como es el régimen que lo llaman, que son distintas alternativas que te puede dar, pero solo si eres formal. Pero si uno no sabe para qué me sirve ser formal o cómo hacer para ser formal, porque el proceso no es nada fácil, es decir, crear tu empresa, contratar trabajadores, yo trabajo mucho con startups, con emprendedores, con emprendimientos en universidades que me buscan y conversamos en incubadoras, y el gran problema de ellos es que no saben que existen ciertos requisitos muy formales para poder acceder a estos beneficios. Ser parte del MIPE laboral, el régimen laboral, implica un registro previo, una autorización y de ahí una contratación con un contrato escrito establecido. Si no lo haces, de frente pasas al régimen general y ya te causó todo el sobrecosto, que así lo llaman, aunque yo tengo ahí una diferencia, pero todo el sobrecosto o el gran problema que lo ha considerado la norma de productividad. Entonces, la formalidad tiene algunas formas de resolver que existen, pero si es que no... el Estado no educa o no hace más fácil, no automatiza estas primeras partes de cómo llegar a ser formal, no vamos a poder obtener esas ventajas. Ahora, como Nicolás ha dicho, muchas veces las empresas han dicho que en nuestro país, a comparación de otros países, el tener empleados en planilla es mucho más difícil, mucho más caro que en otros lugares. Vamos a hablar un poco de eso, si es realidad
o si no es realidad. Pero regresando de la pausa, vámonos a una brevísima pausa y regresamos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Seguimos conversando con Farid Matuk y José Angulo sobre el tema del empleo en el Perú. Y si hablamos de cifras, Farid, ¿cómo estamos en relación a los otros países, por ejemplo, de la región? Bueno, en general el Perú tiene un crecimiento parejo con el resto de la región. ¿Ya? La economía mundial está desacelerada. El Perú funciona arrastrado por la economía mundial. Entonces, lo que tenemos es que, como el gobierno no está haciendo nada novedoso, estamos en una inercia, estamos con un crecimiento bajo. ¿Qué pudiera hacer el gobierno? El gobierno pudiera empezar obras públicas que empujen la economía, pero el gobierno se autoboicotea, como decía hace unos minutos, creando prórrogas de exoneraciones fiscales. Ahí hay plata que se pudiera usar para obra pública. Ahora, quisiera retomar lo del proyecto de productividad del gobierno, que yo lo considero una absoluta farsa, porque el índice de productividad mundial, el que se hace en Suiza, el que se hace en Davos, coloca el mercado laboral como el 7º problema de Perú. Hay 6 problemas más importantes. Entonces, cuando hacen la traducción del inglés al castellano, ocurre que el mercado laboral pasa de 7º problema a segundo. A segundo. A segundo. El primero, ¿cuál es el primero? Infraestructura. ¿Qué cosa es? Las APP, las alianzas público-privadas. Entonces, el empresariado peruano, lo que presentaron en CADE el año pasado, lo que han dicho es, queremos más negocio, el problema número 1 es infraestructura, que para Davos es el 4º problema. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación bastante perversa, en donde los empresarios han tomado el índice mundial de productividad, que compara a todos los países, volviendo a la pregunta inicial, y en ese, el problema laboral en el Perú es el 7º, lo ponen como segundo. El de infraestructura, que lo ponen en Davos como 4º, lo ponen acá como primero. Entonces hay un elemento de miopía muy fuerte, que los empresarios locales quieren poner una agenda, y lo han logrado, porque cuando uno compara el que se presentó en CADE y lo que el gobierno publicó en la fecha 31 de diciembre, que quedó sepultado por el lío de Chávarri, que hizo esa misma noche, es prácticamente un plagio. Entonces el gobierno plagia lo de CADE, CADE deforma lo hecho en Davos, pero todos se recubren con la palabra no la productividad. Entonces, lo que nosotros tenemos es de que comparativamente con la región, estamos también no tan mal como antes, no hay un elemento significativo de cambio. Y entonces, ¿no sería cierto lo que dicen algunos empresarios, que es muy difícil mantener en nuestro país a tanta gente en planilla? No, esa es mitología empresarial. El problema que ha ocurrido es que del 98 al 2013, el precio de nuestras materias primas se cuadriplicó. El salario mínimo se triplicó en dólares. Entonces, durante el 98 al 2013 todo el mundo estaba feliz. O sea, que el salario mínimo se haya triplicado en dólares era inimaginable. Del 2013 al presente la economía mundial está estancada y ya no hacen tanta plata como antes. Entonces, con toda la razonabilidad del mundo, un empresario quiere hacer más plata, he inventado la teoría de la productividad para el Perú, que no es la que se hace en Davos, en Suiza. Y la teoría para el Perú es, el gobierno tiene que hacer todo con la alianza público-privada, es decir, me creo negocio para mí mismo. Y la segunda es, hay sobrecostos laborales. Entonces, si uno eliminase los sobrecostos, y uno ve la tablita que se presentó en CADE en Paracas, es no más vacaciones para nadie, no más CTS para nadie. No Creo más que la manera de levantar la productividad es bajar los derechos laborales y perjudicar la situación del trabajador, ¿no es cierto? Uno mira esa tabla, la tabla que se entregó en CADE, es una tabla, para mí es muy clara. O sea, si yo no pago seguro social, yo no pago CTS, yo no pago vacaciones, entonces efectivamente ahorro costos. Y tengo más plata, obviamente. Y tengo más plata. Ahora, aquí el tema, como yo lo concibo, es que los empresarios están preocupados porque están haciendo menos plata y quieren cuadrar su caja a costa de los derechos de los trabajadores. Y el resto de la economía que siga exactamente igual. O sea, los informales sigan tan informales como antes. Y un detalle sobre lo de Sunafil, el Ministerio de Trabajo presentó una tabla comparada, se la puedo alcanzar después,
cuál es el tamaño de los SUNAFIL en Latinoamérica. El que tiene SUNAFIL más grande en Latinoamérica es Chile, por número de trabajadores. Para alcanzar a Chile habría que tener 6 veces más inspectores en la SUNAFIL de hoy. Entonces, el problema de SUNAFIL, que inspecciona poco, es porque tiene pocos trabajadores. Ahora, ¿por qué no tiene pocos trabajadores? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le da más presupuesto al Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué no le da más presupuesto? No, pero además son plata. trabajadores CAS. Es una cosa increíble. O sea, los inspectores que deben velar por el cumplimiento de derechos laborales son víctimas ellos mismos de violación de sus derechos laborales, pues son trabajadores de segunda categoría. O sea, una situación absolutamente absurda, ¿no? Si me permiten, solo para complementar un poco lo que ha señalado, es completamente cierto, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Se ha cambiado un poco los órdenes. El Banco Mundial también había hecho una suerte de una lista sobre estos puntos y también el empleo estaba como un quinto, pero siendo los primeros y que yo creo personalmente el gran problema es la eterna burocracia y la falta de consolidación de una legislación de trabajo. El gran problema es que, y eso justo pasaba por el tema de los beneficios sociales, es decir, si se quieren retirar vacaciones, CTS, gratificaciones, pero se quieren consolidar en un solo sueldo, en una sola remuneración. ¿Por qué? Porque hay un gran problema y eso es innegable. Y yo que me dedico a esto, si alguien me dice, bueno, ¿dónde puedo buscar una norma sobre gratificaciones? Ah, es la ley número tanto. CTS es otra ley, pero tienes modificada por esta y complementada con esta. Sinceramente es un desorden, que no es que sucede, por ejemplo, con el tema civil, o el tema penal, o el tema comercial, consumidor. Laboral es un desorden completo. Entonces, inclusive los propios empresarios, si así quisieran hacer las cosas bien, no sabrían al 100% si es que correctamente lo están haciendo. Inclusive el trabajador, si quisiera conocer correctamente cuáles son todos sus derechos, a veces no sabe. Y, por ejemplo, ahora último hubo todo un problema de hacer el tema o diferenciar la remuneración mínima por provincias, que fue algo discutido hace como unos meses. Pero, sin embargo, una norma ya existe que permitía esto. Entonces, la discusión es completamente inútil. Y se han pasado un par de meses discutiendo sobre algo que es completamente inútil. Pero es una norma de los años 65, creo. Y todavía sigue vigente y nadie lo derogó. Ese es uno de los grandes problemas que debería revisarse antes de pensar en si es necesario retirar o no las vacaciones o reducirlas. Y el otro tema es que los sobrecostos también implican la gran estabilidad que señalaba. Es decir, mantener a alguien en planilla es mucho más caro que mantener a otra persona fuera de planilla. Yo no lo creo, pero el tema es que la competición en el mercado informal no lo hace productivo. Porque un trabajador en planilla va a tener reducciones de quinta categoría, de AFP, que es un 13% aproximadamente, ONP es 13 directo, ¿no? Pero a una persona que recibe, es decir, uno que recibe 2.000 soles así, por planilla, menos el 30%, porque digamos que sea, o el 20%, por así decirlo, un 5 y un 13, y en el otro lado que reciba lo mismo, pero directo en cash, siempre va a tratar de trabajar por ese lado. Claro. Inclusive si tú quieres contratar a alguien productivo, él tal vez va a decidir irse por el lado informal porque le va a salir más beneficioso. Es algo que a veces los trabajadores no consideran y dicen, bueno, no tendré toda esta protección, no tendré todo este tema, el tema de pensiones o el Pero tema de gano más. salud, pero gano más en en la el mano momento. tengo más plata. Ajá. Y eso que muchos empleadores también abusan, porque ven que esa es la opción y dicen, bueno, mejor no lo tengo. Entonces, es un lado de que en esta relación, tanto a veces trabajadores como empleadores abusan de algo que yo creo que pasa por un tema de conocimiento, un tema también de No, pero conocimiento claro, para el país. el problema es que también, hay ¿no? otros casos ahorita, yo sé que es un tema espinoso, pero en Latina hay un tremendo problema porque es un canal que se compró con fondos de las AFPs, la gestión ha sido muy mala, el resultado se está pagando ahora, ¿no es cierto? O sea, fuiste al Mundial y no ganaste plata, que es una cosa que pocos pueden creer, o sea, ya quisiera alguien pero tener... como dice, hay muchas dudas de claro, los pero lo que voy es que al trabajadores, final quienes pagan el pato son los Son los trabajadores, trabajadores. a los que se esfuerzan, por ejemplo, a renunciar. Renuncia Exacto. para no pagarte los derechos a los que tendrías Es acceso un caso si te real. despido, que es lo que estoy haciendo. Es un ¿no? caso real de alguien Y que Sunafil, que como es un conocemos, medio y es mira para otro lado así discretamente, Exacto. ¿no es cierto? Como que no estuviera Pero pasando lo que deberíamos hacer tal vez es abrir también los teléfonos algún día para que hagan sus preguntas a aquellos que tienen estos problemas, ¿no? Laborales, ¿no? Para que sean solucionados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro, y vamos a ir a la pausa.